Después de la carrera. Los coches pasaron rápidamente hacia Dublín, deslizándose por la curva de Nash Road como bolas de rodamiento. Los mirones se agrupaban en lo alto de la colina de Inchicore para ver el regreso de los coches de carreras a través de ese canal de pobreza y desidia por el que el continente mostraba la aceleración de su industria y su riqueza. Los vítores constantes de los mirones manifestaban el agradecimiento de los oprimidos. Sin embargo, su simpatía era para los coches azules, los coches de sus amigos, los franceses. Los franceses eran, además, los vencedores virtuales. Su equipo había logrado un buen puesto, se habían colocado en segundo y tercer lugar y se decía que el conductor del coche, que había ganado, alemán, era un belga. De modo que cada coche azul fue bienvenido con redoblada alegría al coronar la colina y sus ocupantes respondieron al general regocijo, sonriendo y agitando la cabeza. En uno de aquellos coches ajustados con precisión iba un equipo de 4 hombres cuyo estado de ánimo parecía superar con creces el buen humor del afrancesamiento triunfante. Su humor era, de hecho, prácticamente bullicioso. Eran Charles Seguin, el propietario del coche, André Rivière, un joven electricista de origen canadiense, un húngaro corpulento llamado Vilona y un joven perfectamente acicalado llamado Doyle. Seguin estaba de buen humor porque le habían adelantado inesperadamente unos encargos. Estaba a punto de abrir un establecimiento del motor en París y Rivière estaba de buen humor porque iba a ser el gerente del establecimiento. Estos dos jóvenes, que eran primos, también estaban de buen humor por el triunfo de los coches franceses. Vilona estaba de buen humor porque había almorzado muy bien. Además, era un optimista por naturaleza. El cuarto miembro del equipo se encontraba demasiado excitado, sin embargo, para ser verdaderamente feliz. Tenía unos 26 años de edad, con un suave y tenue bigote castaño y unos ojos grises de mirada más bien inocente. Su padre, nacionalista avanzado durante la juventud, había modificado rápidamente sus puntos de vista. Había ganado dinero como carnicero en Kingston y las tiendas que había abierto en Dublín y sus alrededores multiplicaron su fortuna. También había sido lo bastante afortunado como para salvaguardar algunos contratos con la policía hasta conseguir la riqueza suficiente para ser considerado un príncipe del comercio por los periódicos de Dublín. Envió a su hijo a Inglaterra para que se educara en un gran colegio católico y después le puso a estudiar Derecho en la Universidad de Dublín. Jimmy no estudiaba muy en serio, e incluso perpetró alguna que otra calaverada. Tenía dinero y era muy popular. Su tiempo, curiosamente, se distribuía entre los conciertos y los circuitos de motor. Después pasó un curso en Cambridge para hacerse una idea de lo que era la vida. Su padre, sermoneante, pero íntimamente orgulloso del exceso, pagó sus cuentas y le hizo regresar a casa. Fue en Cambridge donde conoció a Seguin. Apenas eran otra cosa que conocidos, pero Jimmy encontraba un gran placer en la compañía de alguien que había visto tanto mundo y en cuya reputación se incluía la propiedad de alguno de los más grandes hoteles de Francia. Mereció la pena conocer a una persona semejante, en lo que coincidía con su padre, aunque no hubiera sido el encantador compañero que era. Vilona era también entretenido, un brillante pianista, pero muy pobre, desafortunadamente. El alegre coche pasó con su carga jubilosa. Los dos primos sentaban en los asientos delanteros. Jimmy y su amigo húngaro se sentaban detrás. El excelente humor de Vilona no permitía duda alguna. Canturreaba todo el rato. Los franceses lanzaban sobre los hombros sus risas y sus superficiales palabras, y Jimmy tenía que echarse hacia adelante con frecuencia para coger las rápidas frases. Esto no le resultaba muy agradable. Se veía obligado a descifrar rápidamente lo que oía y lanzar contra el viento la respuesta adecuada. Además, el canturreo de Vilona confundía a cualquiera. El ruido del coche también. El movimiento rápido a través del espacio es exultante, así como la notoriedad, así como la posesión del dinero. 3 buenas razones para la excitación de Jimmy. Aquel día había sido visto por muchos de sus amigos en compañía de aquellos continentales. Seguin le había presentado al pasar al control a uno de los competidores franceses que, en respuesta a su confuso murmullo de felicitación, le había mostrado una hilera de brillantes dientes blancos en el rostro atezado. Tras aquel honor resultaba agradable pensar al mundo profano de los espectadores entre codazos y miradas significativas. En cuanto al dinero, tenía una suma verdaderamente importante a su disposición. Quizá no fuera importante para Seguin, pero Jimmy,
que a pesar de unos errores de poca monta era en el fondo el heredero de unos sólidos instintos, sabía muy bien lo que había costado acumularla. Semejante conocimiento le había servido con anterioridad para mantener sus deudas dentro de los límites de lo razonable, y si había sido tan consciente del trabajo que había detrás del dinero cuando solo se trataba del capricho de una mente elevada, cuanto más ahora que estaba a punto de arriesgar la mayor parte de su sustancia. Se trataba de una cuestión muy seria para él. La inversión era buena, desde luego, y Sewin se las había arreglado para dar la impresión de que solo aceptaba por amistad la participación de aquella pizca de dinero irlandés en la capital de su incumbencia. Jimmy tenía un gran respeto por la sagacidad de su padre en los negocios y, en este caso, había sido su padre el primero en sugerir la inversión. El negocio del motor iba a dar dinero a expuertas. Además, Sewin tenía ese aire inequívoco de la riqueza. Jimmy calculó los días de trabajo contenidos en el coche señorial en el que se encontraba. Qué suave era su marcha. Menudo estilo corriendo por las carreteras rurales. El viaje había puesto un dedo mágico sobre el genuino latido de la vida y la maquinaria de los nervios humanos se había esforzado por secundar galanamente los briosos requerimientos del raudo animal azul. Bajaron por Dame Street. La calle estaba llena de un tráfico inusual, ruidosa por las bocinas de los motoristas y por el pong de los tranviarios impacientes. Unos pocos transeúntes hicieron un corrillo en la acera para rendir homenaje al resoplido del motor. Iban a cenar juntos en el hotel de Sewin y Jimmy se fue a casa para vestirse, junto con su amigo al que daría alojamiento. El coche se dirigió lentamente hacia Grafton Street, mientras los dos jóvenes abrían paso entre los mirones. Caminaron hacia el norte con una extraña sensación de descontento por el ejercicio, mientras la ciudad cernía sus pálidos globos de luz sobre ellos, en la bruma de una tarde de verano. En la casa de Jimmy consideraban aquella cena como un acontecimiento extraordinario. Un cierto orgullo se mezclaba con la serenidad de sus padres y también una cierta avidez por tirarse el pegote. Pues los nombres de las grandes ciudades extranjeras tienen por lo menos esa virtud. Cuando acabó de vestirse, Jimmy tenía un aspecto estupendo, y al verle en el vestíbulo, equilibrado por última vez el lazo de la corbata, su padre se debió de sentir incluso comercialmente satisfecho de haber asegurado en su hijo unas cualidades que difícilmente se encuentran en el mercado. Su padre se mostró, por lo tanto, insólitamente amistoso con Vilona y sus modales pusieron de manifiesto un genuino respeto por los méritos del extranjero, aunque la sutileza de su anfitrión debió de pasar probablemente desapercibida para el húngaro, que comenzaba a sentir unas ganas tremendas de cenar. La cena fue excelente, exquisita. Jimmy decidió que Sewin tenía un gusto muy refinado. Un quinto caballero se añadió al grupo, un joven inglés llamado Ruth, al que Jimmy había visto acompañar a Sewin en Cambridge. Los jóvenes cenaron en una cómoda habitación con luz eléctrica. Hablaron con locuacidad y muy poca reserva. La inflamada imaginación de Jimmy concibió un elegante tejido en el que se entramaban el vitalismo juvenil de los franceses con la firme arquitectura de modales inglés. Una imagen airosa, pensó, y adecuada. Admiró la habilidad con la que su anfitrión condujo la conversación. Los 5 jóvenes tomaron varios tragos y la lengua se les soltó. Con un tacto inmenso, Vilona desplegó ante el ligeramente sorprendido inglés las bellezas del madrigal inglés, deplorando la pérdida de los antiguos instrumentos. Rivière se puso a explicar a Jimmy, de un modo no totalmente ingenuo, el triunfo de la mecánica francesa. La voz resonante del húngaro estaba a punto de ridiculizar los falsos laúdes de los pintores románticos cuando Sewin llevó la conversación al terreno de la política, donde había margen para todo. Bajo unos generosos influjos, Jimmy sintió que el fervor sepulto de su padre despertaba a la vida en su interior y consiguió inquietar al aletargado inglés. El aire de la habitación se caldeó bastante y la tarea de Sewin se hizo más ardua a cada momento. La cosa llegó a rozar la injuria personal. El anfitrión atrapó una oportunidad por los pelos y alzó la copa por un brindis por la humanidad, para, a continuación, en cuanto hubieron bebido todos, abrir significativamente la ventana de par en par. Aquella noche la ciudad llevaba la máscara de una capital. Los 5 jóvenes pasearon por Stephen's Green, envueltos en una tenue nube de humor aromático. Hablaban alto y jovialmente y las capas se bamboleaban a su paso. La gente les abría camino. En la esquina de Grafton Street,
Un hombre rechoncho ayudaba a dos atractivas señoritas a entrar en un coche conducido por otro hombre gordo. El coche se fue y el hombre rechoncho vio al grupo de amigos. «André, es Farley». A lo que siguió un torrente de palabras. Farley era americano. Ninguno sabía muy bien de qué iba la conversación. Vilona y Rivière eran los más parlanchines, aunque todos estaban excitados. Pararon un coche y se apetujaron dentro entre risotadas. El tono apagado de su bullicio se tornó en una música de alegres campanas. Tomaron el tren en Westland Road y poco después, cuando para Jimmy no habían pasado unos pocos segundos, se encontraron abandonando Kingstown Station. El revisor, un anciano, saludó a Jimmy. «Feliz noche, señor». Era una serena noche de verano. El puerto se extendía a sus pies como un espejo oscurecido. Siguieron caminando cogidos del brazo, cantando a coro Cadet Bustle y marcando el compás con los pies cuando decían «Ho, ho, ho, he, Braymond». Bueno, lo he dicho como muy en francés, en inglés, en vraiment. Bueno. Subieron a una lancha en el embarcadero y remaron hacia el yate del americano. Allí había cena, música, naipes. «Es hermoso», dijo Vilona, rebosante de convicción. El yate tenía un piano. Vilona tocó un vals para Farley y Rivière, haciendo Farley de caballero y Rivière de dama. Después improvisó una contradanza que los jóvenes bailaron inventándose los pasos. ¡Qué divertido! Jimmy se entregó a ello con todo su corazón. Al fin se enteraba de lo que era la vida. Farley se quedó sin resuello y gritó «¡Basta!». Un hombre llevó una cena ligera y los jóvenes tomaron asiento con respeto a las formas. Sin embargo, bebieron. Era vino de Bohemia. Bebieron a la salud de Irlanda, Inglaterra, Francia, Hungría y a los Estados Unidos de América. Jimmy pronunció un largo discurso, y Vilona le acompañó diciendo «¡Atención, atención!» cada vez que se permitía una pausa. Hubo un enorme aplauso cuando se sentó. Debió de ser un buen discurso. Farley le palmeó la espalda riéndose a carcajadas. ¡Qué joviales compañeros! ¡Cuán amigos eran! «¡Naipes! ¡Naipes!», despejaron la mesa. Vilona regresó al piano y tocó lo que le pidieron. Los demás jugaron una y otra vez, lanzados con osadía a la aventura. Bebieron a la salud de la reina de corazones y la reina de diamantes. Jimmy lamentó oscuramente haberse quedado sin auditorio. Centelleaba el ingenio. El juego se puso muy alto y comenzó a circular el papel. Jimmy no sabía quién ganaba exactamente, aunque sabía que estaba perdiendo. Pero perdía por su culpa, al no calcular con precisión sus jugadas, y los demás le ayudaban en el ajuste de sus pagarés. Eran unos compañeros de todos los diablos, pero le hubiera gustado que aquello llegara a su fin. Alguien brindó por el yate de Belle of Newport, y a continuación alguien propuso terminar con una última partida por todo lo alto. El piano estaba en silencio. Vilona debía haber subido a cubierta. Fue una partida tremenda. Antes de la última puja, brindaron porque hubiera suerte. Jimmy comprendió que la partida habría que dirimirse entre Ruth y Seguin. ¡Qué excitación! Jimmy también estaba excitado. Iba a perder, desde luego. ¿Cuántos pagarés había firmado? Los hombres se pusieron en pie para jugar las últimas balas, hablando y gesticulando. Ruth ganó. El camarote se estremeció con los aplausos de los jóvenes y los naipes volvieron a formar un mazo. Cada cual se puso a establecer sus ganancias. Farley y Jimmy eran los que más habían perdido. Sabía que la mañana llevaría consigo el arrepentimiento, pero en aquel instante agradecía el descanso y el oscuro estupor que envolvía su locura. Apoyó los codos en la mesa y descansó la cabeza entre las manos, contando los latidos de sus sienes. La puerta del camarote se abrió y pudo ver al húngaro sobre un dardo de luz gris. «Caballeros, amanece».